La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Una vez más, queridos televidentes, quiero invitarlos a la palabra del Dios Todopoderoso en el libro de Romanos. En el capítulo 8 y especialmente los versos 31 hasta el versículo 39. Queremos concluir con este capítulo para entrar al capítulo 9, pero hoy vamos a estudiar sobre ese tema que aparece en estos versículos, más que vencedores. Me encanta ese tema porque realmente somos más que vencedores cuando le creemos a Dios. Él es vencedor, no es derrotado, no es arrinconado por ninguna de las luchas y pruebas, ni permite que sus hijos seamos derrotados para siempre. Tendremos luchas, aflicciones, tristezas, pero de todas nos librará Dios. Él se encargará totalmente de librarnos. Lo que Dios pide de nosotros es que nos mantengamos en su alto voltaje de amor. Al invitarles a este interesante pasaje, según Romanos, en el capítulo 8, verso 31, nos dice claramente, pero muy claramente, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? Qué importante es prestarle atención a esta preciosa verdad, recalcándole Romanos capítulo 8, verso 31. En ese pasaje que acabo de mencionarle, el apóstol hace una pregunta tan importante, aunque hace dos en este versículo. Entonces, ¿qué diremos a esto, hermanos? Ya ha estado hablando de las aflicciones, de los problemas, de que los cristianos pasamos y cómo somos más que vencedores. Ahora él viene remachando aún más, hablándonos de las victorias más grandes, sobre todos los problemas muchos más grandes todavía. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? El que no eximió ni a su propio hijo. En otra versión dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. No por parte de nosotros, sino por todos nosotros. ¿Cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Es decir, el medio que Dios usa para bendecirnos y darnos todas las cosas, dice Pablo, es a través de su Hijo Jesús. Entonces, en el verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Cuando Dios es el que justifica a los creyentes, entonces, ¿dónde está el diablo o el infierno o dónde están los pecadores que puedan estar acusándonos delante de Dios? No existe nadie que pueda tumbarnos en la corte suprema del cielo, porque Pablo declara, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los ha justificado, entonces, ¿qué es que podrá condenar a los creyentes? Nadie, porque Dios está del lado de los creyentes. Ahora, ¿quién es el que condena? Recalco, no existe nadie que puede condenarnos. La razón por qué. El versículo 4 nos dice claramente, Cristo Jesús es el que murió. Murió para limpiarnos, para redimirnos,
y para constituirnos hijos de Dios, reyes y sacerdotes para Dios. Y por lo tanto, ¿quién es el que puede condenar? Ninguno, porque Cristo es el que murió, y si aún más el que resucitó no está muerto, el que nos defiende, el que nos libertó del pecado, no está muerto, ha resucitado. Y el que además está a la derecha de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y sigue algunas preguntas el apóstol en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez o peligro o espada. Y el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y el verso 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verdades que nos alientan y nos fortalecen. Muy bien. Entonces, más que vencedores, al contemplar la grandeza del amor de Dios y su plan para su pueblo, Pablo siente el deseo de alabarle. Presenta un himno que expresa la seguridad que siente al saber que se goza de los mismos privilegios que todos los hijos de Dios. Ciertamente, al estar en Cristo por medio de la justificación por la fe, no tenemos por qué preocuparnos si nos falta algo que necesitamos, porque Él está dispuesto a suplirlo. Eso lo vemos claro en el versículo 31 y 32. Tampoco debe de preocuparnos la condenación, ni el temor de ser separados de Dios. El Evangelio nos da una seguridad absoluta de que somos hijos de Dios. Regresando al versículo 31 y 32 del pasaje que les he presentado. Entonces, ¿qué diremos esto? Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Por supuesto que Dios está dispuesto a darnos todas las cosas. Como dije al principio, al estar en Cristo y por medio de la justificación que hemos recibido por la fe en Jesucristo, no tenemos por qué preocuparnos si nos falta algo que necesitamos, porque Él va a suplir, Él va a contestar, Él va a darnos las respuestas. Tampoco debe de preocuparnos la condenación. ¿Por qué? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo es el que murió y si aún más, dice el apóstol, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, tenemos el 100% que estamos libres de condenación si permanecemos fieles. No debe tampoco aterrorizarnos el temor de ser separados de Dios, porque no hay nada que nos pueda separar de ese amor de Dios, de ninguna manera. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
¿Nos podrá separar tribulación, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Aunque está escrito ciertamente que por causa de él somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero a pesar de todo esto, pero en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, no debemos tener nada de pánico de que alguien quiera separarnos de Dios, porque no va a poderlo. No va a poder separarnos, porque Dios nos sostiene en nuestras manos. ¿Cuántos se han levantado por apartar de Dios al pueblo? Tenemos el caso en el capítulo 20 de Segundo de Crónicas, cuando 3 reyes se confederaron contra Josafat, contra Judá y Jerusalén, queriéndolos aplastar, queriéndolos desaparecer del mapa. Y Dios vino y le dijo al rey a través de un profeta, y le dijo a toda esa nación de Judá y de Jerusalén, la capital: no teman, no se azorren por estos que vienen contra de ustedes, porque no es de ustedes la guerra. Ellos no vienen contra de ustedes, simplemente vienen contra mí, pero yo pelearé. Quédense quietos ustedes, quédense tranquilos. Y Dios hizo que esos 3 reyes, con esos 3 grandes poderosos ejércitos, se matasen unos a otros. Y el pueblo de Dios no gastó ni siquiera una lanza, no perdió ni siquiera un animalito, ni una sola persona, porque Dios peleó por el pueblo. Entonces, tenemos en el caso de Génesis capítulo 19, cuando los homosexuales rodearon la casa de Lot para sacar a aquellos 2 varones que eran los ángeles que llegaban a visitar a Lot en aquel atardecer. Y como Lot no permitió que violentaran a estos 2 seres, entonces, aunque éste les ofreció sus 2 hijas doncellas, dijeron: vete con tus hijas. Si no nos entregas esos 2 caballeros, ya la vas a ver. Entonces trataron de hacerle daño tremendamente a Lot. Pero los ángeles que habían visitado a Lot agarraron a Lot y lo entraron y cerraron la puerta. Y estos ángeles cegaron a todos los homosexuales. Al amanecer de aquel día, Sodoma y Gomorra, todos los homosexuales habían sido totalmente desaparecidos de Sodoma y de Gomorra. La situación fue espantosa. Hasta el día de hoy está ese lugar convertido en mar muerto, y toda aquella planicie quedó completamente inservible. No se puede sembrar, no se puede cosechar nada ahí, ni tampoco en el mar muerto. Se le llama así porque no hay vida. Ningún animal tiene vida ahí. Y si algún ser humano se mete con los ojos abiertos a esas aguas, tendrá que llorar por el dolor que causan las aguas en los ojos. Ahora, Dios peleó por Lot, peleó por sus 2 hijas. Los ángeles de Dios defendieron a Lot y a sus hijas. Qué interesante. Entonces, ni el temor de ser separados de Dios. El evangelio nos da una seguridad absoluta de que somos hijos de Dios. Podemos sentir confianza al acercarnos a Él hoy y gozarnos en la seguridad de poder hacerlo mañana también. Entonces, 3 razones para la seguridad verdadera. La encontramos en el verso 31 y 32. No falta nada. Y según los siguientes versículos bíblicos, el 33 y verso 34, no hay condenación para los hijos de Dios. Y verso 35 al 39, no existe separación del amor de Dios. Y yendo al primer versículo que mencionábamos, no falta nada.
Entonces, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Es decir, que en ese nombre de Jesús recibimos las respuestas de todo lo que necesitamos. Dios las suplirá de tal manera. Entonces, la salvación por la fe en Cristo nos coloca del lado de Dios. Pablo asegura que ahora Dios está a favor nuestro y que busca lo mejor para nosotros en todo momento, gracias a Dios. La implicación de esta verdad es obvia. Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? En contra nuestra, según el verso 31. Dios es el Todopoderoso, soberano del universo. Él es el Creador. Es quien hizo todo lo que existe y controla toda la historia y la naturaleza. Si este Dios está buscando lo que es para nuestro bien, ¿quién nos puede hacer algún daño que no resulte para nuestro beneficio? Dios trató todo el plan para hacerlo a la imagen de su Hijo y lograr nuestra preciosa glorificación. Recalco, el Dios Todopoderoso trazó todo el plan para hacernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, lograr nuestra glorificación. Él nos asegura con toda certeza que todas las cosas nos ayudan a bien. Si Él es por nosotros, entonces, ¿qué cosa habrá en el universo que pueda dañarnos y deshacer ese plan? No existe. Entonces, Dios ha pagado un precio altísimo, imposible de comprender por conseguir nuestra salvación. Por si no la escuchó muy bien, el Todopoderoso en el cual creemos, ciertamente ha pagado un precio altísimo, grandísimo, imposible de comprender en la mente humana, por Dios conseguir nuestra salvación. Pero Dios permitió que su propio Hijo muriera por nosotros. Si estuvo dispuesto a pagar un precio tan elevado por nosotros cuando éramos enemigos rebeldes, ¿cuánto más dará ahora que nos ha adoptado como hijos? Podemos estar seguros de que nos suplirá todo lo que nos hace falta, según el verso 32. Dios proveerá todo cuanto necesitemos para nuestro bien. En Cristo no nos hace falta nada. Por eso, al estar en Él de verdad por medio de la fe en su obra ya consumada, podemos estar seguros de que alcanzaremos la meta que Dios ha diseñado para nosotros. Ahora, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? En los versos 33 al 34 se nos da la certeza que no existe condenación para nosotros los que estamos en Cristo. Entonces, el segundo motivo para sentirnos seguros en Dios es la imposibilidad de que alguien nos condene. La única persona que tiene el derecho de hacerlo ya ha dicho que no lo hará. Dios nos ha declarado justos porque en base a nuestra fe nos ve en la persona de Cristo Jesús. Si Dios, quien es el juez, nos ha declarado justos, ¿quién tiene derecho de acusarnos? Es lo que dice Pablo en el verso 33. Además, Jesucristo, el Hijo de Dios, garantiza que nadie nos puede condenar. Él murió por nosotros para pagar la cuenta que debíamos por nuestros pecados. Él resucitó como una demostración de que su muerte no era común ni causada por su pecado. La resurrección demostró su victoria sobre la muerte y confirmó que Dios había aceptado su sacrificio por los pecados de todos cuantos confiaran en Cristo Jesús. La última prueba de la muerte, es decir, la última prueba de que la muerte de Cristo fue suficiente para eliminar cualquier condenación, es que ahora está sentado a la diestra de Dios.
su posición. Ahí es la confirmación de que Dios ha aceptado su obra expiatoria en el favor nuestro. Además, al estar a la diestra de Dios, Cristo oye cualquier acusación que Satanás pudiera lanzar en contra de nosotros e intercede a nuestro favor. De esta manera se evita cualquier posibilidad de que seamos condenados por causa de nuestro pecado. Todo está bajo por la sangre de Cristo Jesús. Es decir, para que mejor lo entienda, todo está pagado por la sangre de Cristo si confiamos en este glorioso Señor llamado Cristo. Si Cristo murió por nosotros, ¿quién nos condenará? Entonces no hay separación, como lo enseña el apóstol Pablo en los versos 35 al versículo 39. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está hablando de ese amor. Nadie nos puede separar. Puede venir tribulación, puede venir angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nada de eso. Aunque podamos estar puestos a muerte todo el día, aunque seamos considerados como ovejas para el matadero, pero de todos modos, en todas estas cosas, dice en el verso 37, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces no hay separación. Finalmente, otro motivo para sentirnos seguros es que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pablo presenta una serie de causas que provocan la separación entre los hombres. Las tragedias naturales que nos pueden quitar la vida y apartarnos de los seres queridos. Sin embargo, la muerte no nos puede separar de Dios. Más bien es a través de estas tragedias que podemos acercarnos al Dios Todopoderoso, según el verso 35 y 36. Ahora, la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada no nos puede afectar, a no ser que sean parte del plan de Dios para nuestro bien. Si Dios lo tiene planeado, es que quiere usar esas circunstancias para acercarnos más a Él. Porque algunas veces no queremos por las buenas, entonces Dios tiene que usar algo para acercarnos a Él, porque nos ama tanto. Entonces las circunstancias sirven para acercarnos más a Él y a la meta de hacernos a la imagen de Cristo y glorificarse en nosotros. Si el propósito de Dios es así, tales eventos no nos pueden separar de su amor. Además de recordarnos que tales eventos forman parte del proceso que Dios sigue para llevarnos a la glorificación. Entonces Pablo presenta otra gran verdad. La muerte no es una tragedia. Hace este recordatorio debido a nuestras tendencias a ver los eventos de la vida desde la perspectiva humana. Estamos acostumbrados a invertir todos nuestros esfuerzos por mantenernos vivos, pero si la muerte sirve para llevarnos a la presencia de Dios, ¿por qué luchar para evitarla? ¿Para qué luchar para evitarla? Cuando estemos en presencia del Señor, estaremos en un estado maravilloso, mejor, excelente. La muerte no nos puede separar del amor de Dios. Si Dios es glorificado a través de la muerte de alguno de sus hijos, no tenemos por qué temerle ni tratar de escapar de ella. Dios hace todo para nuestro bien. Aleluya. Aún en la hora de la angustia de muerte. Ahora, frente ciertamente a las tragedias de la vida, Dios nos capacita, mis amados, para triunfar sobre ellas. Y no solo eso, sino que nos hace más que vencedores por medio de Cristo, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, según el versículo 38. Ya no somos víctimas de tales eventos, pues sabiendo ciertamente los buenos propósitos de Dios,
contribuyen a hacernos vencedores y aún más que vencedores en todas estas cosas. Entonces, somos más que vencedores por medio de Cristo. En base a esa verdad, Pablo nos asegura que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. La muerte no nos separa de Dios porque al morir vamos a Él. La vida tampoco nos separa de Él porque ha prometido estar con nosotros hasta el final de nuestras vidas. Él ha prometido ciertamente estar con nosotros el 100% hasta el final de nuestras vidas. No podemos ir lo suficientemente lejos para apartarnos de Dios. Donde estemos, Él está con nosotros. Donde estemos, recuerde, Él está con nosotros. Su amor nos acompaña, gracias a Dios. Otra verdad que el Hijo de Dios debe de saber es que existen seres espirituales que se oponen al plan de Dios. Estas criaturas pueden afligirnos a causa de dolor. Seguramente aumentarán su actividad al acercarse el fin de esta época. Algunos creyentes se sienten oprimidos, desesperados, doble rodillas y clame a Dios, y Dios va a dar victoria porque los demonios están derrotados. Hoy en día tenemos más evidencia de su presencia y actividad en el mundo que en el pasado. Sin duda, estas actividades seguirán aumentando a medida que se acercan los días del rapto de la iglesia. Pero somos más que vencedores, doblando rodillas, andando en obediencia. Aún así, no debemos poner nuestra mirada en esas criaturas, es decir, en los demonios. Los ángeles, los principados, potestades son reales y muchas veces se oponen al plan de Dios. Y el apóstol Pablo habla de estas criaturas infernales. Según vemos en el libro de Efesios capítulo 6, versos 10 al 13, el apóstol nos aconseja diciendo: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias, contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Queridos televidentes, marche el 100% confiando en la persona y en el poder de Jesucristo. Nunca seremos derrotados, sino somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y te esperamos en los cultos de los miércoles y viernes por la noche a las 7:30, domingo a las 10 y a las 5 de la tarde. Hasta la próxima edición. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.